aquí en el programa del verano, teníamos que abrir con una de las peores noticias, de las más crueles, de las más desagradables y de las más dolorosas de las que a veces tenemos que informar los periodistas. Me refiero a la muerte de un niño. En aquella ocasión era una niña, Lucía Vivar, una niñita de 3 años. El día anterior ella estaba cenando tranquilamente con su familia, sus padres, sus primos, en un restaurante en la estación de tren de Pizarra. De pronto su familia la pierde de vista, no saben nada de ella, protagonizan una búsqueda frenética durante toda la noche y a primera hora de la mañana pues le dan la triste noticia. La niña había fallecido, la había arrollado el primer tren de cercanías que hacía la ruta de Málaga a Álora. Lo conocíamos además de primera mano por parte de los padres, por parte de la madre. Para la Guardia Civil esto siempre ha sido un accidente, pero los padres no están conformes con esta explicación y siguen insistiendo 3 años más tarde. Quiere que se llegue al fondo de este asunto. ¿Qué han hecho? Pues han recopilado firmas, 127.000 firmas que han presentado ante la audiencia de Málaga para que les hagan caso de una vez. Vamos a ver todos los datos, todos los detalles y a la vuelta vamos a conectar con estos padres en directo. Han pasado casi 3 años de la muerte de la pequeña Lucía Vivar, tiempo en el que sus padres siguen manteniendo su lucha para que se siga investigando las circunstancias de su extraña muerte. Desde el minuto 1 sabíamos que nuestra hija nos la quitaron. Eso fue por voluntad propia. Y para ello han entregado en los juzgados de Málaga 127.000 firmas para que se reabra el caso. Pero, ¿qué pasó esa madrugada de julio de 2017? Son las 12 de la noche, estación de Pizarra, en Málaga. Las grabaciones de esta cámara de seguridad revelan a la pequeña Lucía andando por las vías. Algo atrae su atención y la niña ralentiza su paso. Pero, ¿qué pudo llamar su atención? Según la Guardia Civil, el brillo de las vías. Y es que los informes de la Benemérita achacan la muerte de la pequeña a un despiste. Se despistara y comenzase a andar por la vía del tren, hasta que llegó a la zona donde nos encontramos en este momento. Y un tren debió golpear en la cabeza. Sin embargo, 2 informes forenses desmienten esta hipótesis, asegurando que Lucía murió mucho antes de ponerse en funcionamiento el primer tren de la mañana. Además, la autopsia reveló que a la hora de la muerte, la pequeña aún no había hecho la digestión. También reveló que Lucía tenía 2 golpes en la cabeza, y el más grande de ellos, el que presumiblemente fue propinado por el tren, fue provocado post-mortem. Y por si fuera poco, el hallazgo de un bote de cloroformo en las inmediaciones de la estación alimentaron las teorías de que la pequeña pudiera haber sido drogada. Ahora, los padres de Lucía Vivar lucharán por que se vuelva a abrir el caso y poder averiguar qué o quién mató a su hija. A mí me alegra saludar en directo a Almudena y a Antonio, a los padres de esta niña, Lucía. Hola, buenos días a los dos. Buenos días, Patricia. Buenos días, Patricia. Sabemos que habéis presentado 127.000 firmas pidiendo una vez más que se reabra el caso, que se haga justicia. Siempre os han dicho que esto ha sido un accidente. Vosotros, ojo, nunca lo habéis negado. Nunca habéis dicho, nosotros no queremos creer la versión oficial. Simplemente estáis pidiendo, insistiendo, que se hagan las cosas bien, que se investigue. Nosotros desde el principio le hemos dicho que vamos a asumir todo el final que sea y con todas las pruebas necesarias, pero por supuesto que nos lo demuestren. Es que se ha llegado a un archivo cuando no se ha demostrado ni la mitad de las cosas que dicen. Entonces, pues lo único que pedimos es una investigación profunda y que llegue el final que tenga que llegar. Lo asumiremos igualmente que tenemos asumido la muerte de nuestra niña, pero por lo menos con pruebas. Almudena, ¿y por qué creéis que se han hecho las cosas mal o que no se ha llegado al fondo de la cuestión, que se han quedado muchos flecos por resolver? Bueno, pues desde el principio, yo siempre lo he dicho, la misma declaración mía, de todos los miembros de la familia que estuvimos aquella noche cenando allí, absolutamente a nadie nos han tomado declaración, exceptuando a Antonio, su padre y a su tío. Entonces, en sede judicial tampoco se le ha tomado declaración absolutamente a nadie, que creemos que es súper importante. De miembros que estuvieron allí en el bar cenando, hasta nosotros mismos. A mí no me han tomado declaración a día de hoy. Entonces creo que faltan muchos detalles que no se han podido corroborar, porque quien dice que a lo mejor yo puedo dar algún detalle o alguna persona puede dar algún detalle importante, pero como tampoco lo sabemos, porque no se le ha tomado declaración, entonces... Sabemos que os habéis movido muchísimo desde el primer momento por vuestra cuenta y que habéis presentado muchas pruebas, entre ellas un informe de autopsia que revela cosas que ahora os voy a preguntar y vosotros me vais a contar, y otro de criminalística. O sea, esto, en fin, es muy grave porque quizás pues o no lo han tenido en cuenta o no han querido tenerlo en cuenta. Yo creo que es que no lo han querido tener en cuenta, porque la versión oficial la han tenido muy clara desde el principio, sin barajarse más posibilidades,
cuando lo hemos dicho 40 veces, una reconstrucción, por ejemplo, de los hechos, es que tampoco se ha realizado. Entonces, con las periciales que entregamos, se echaron las manos a la cabeza diciendo que era una locura. Nunca le han tomado en serio absolutamente nada que hemos presentado. No entendemos tampoco el porqué ni qué finalidad tiene, pero queremos y necesitamos respuestas que no tenemos desde el principio. Tenemos las mismas preguntas sin respuesta que desde el principio, hace 3 años, que va a ser el día 26. Antonio, hablaba Almudena de una reconstrucción. Fijaos que creo que estáis viendo las imágenes, ¿verdad? Esas vías del tren. Tú has hecho ese trayecto en infinidad de ocasiones, lo hiciste aquella noche. Es que estamos hablando de una distancia de 4 kilómetros, esa distancia que separa esa estación en la que la perdéis de vista al lugar en el que aparece la niña. Hablamos de una niñita muy pequeña, 3 años, que iba con unas sandalias de plástico. Claro, una noche entera caminando 4 kilómetros. Eso desde el primer momento a vosotros nos cuadró. A nosotros nada, es como dice Almudena, no entendemos cómo se ha podido llegar a un archivo y lo único que hay a día de hoy son conjeturas e hipótesis. Y yo siempre he dicho donde a mi hija, o sea, no donde aparece, donde me la dejan, donde nos la dejan allí. Y seguiremos luchando hasta el final y se acabó. Es que no queda más. Antonio, tenemos aquí a vuestro abogado, a Marcos García Montes. Claro, ellos apuntan directamente a una tercera persona, porque fíjate cómo habla Antonio, nos la dejaron allí. Almudena, Antonio, un beso. ¿Me dejan que hable? Sí, por supuesto. Pues voy. Esta es la verdad. Interviene un capitán de la Guardia Civil que tendrá que responder y él dice, ha habido un accidente y a partir de aquí investigamos el accidente. Tenemos un brigada de la Guardia Civil más otras personas que dicen que se les privó de que se pudiera investigar el fondo del asunto. ¿Esto es así? Hemos estado reunidos ustedes y yo, a los que le quiero mucho, por cierto, con esta brigada, nos ha dado toda la información por escrito, pero lo más importante es que tenemos que arrancar del sentido común. Si aparece a las horas este cadáver y resulta, perdone que hable tan fríamente, y resulta que en la diligencia de autopsia se deja sin ninguna duda que en el estómago se encontraban todavía restos de la comida, jamón de york, etcétera, quiere decir que el fallecimiento se produce sin haberse hecho la digestión, sin pasar hacia el intestino delgado. Es decir, que falleció como mucho en 20 o 25 minutos desde que la niña ingirió esa comida. Y sobre todo, y lo más importante, es que yo he hecho con ustedes el trayecto y eso no cuadra por ningún sitio. Tiene una herida en la cabeza post-mortem. El tren no tenía ningún tipo de resto biológico de la niña. Es decir, que el tema es clarísimo, pero lo que no entendemos todavía es como no han tomado declaración a diferentes personas, una investigación que no está mal hecha con mala fe, pero que no está bien hecha porque faltan muchas carencias, y nuestros peritos, criminólogos, médicos forenses, etcétera, dejan claro que aquello no fue un accidente. Almudena, que tiene el sentido común y la cabeza muy bien amueblada, como Antonio, han dicho que quieren la verdad, sea lo que sea, pero yo estoy convencido, y así nos lo han demostrado los peritos, que es un homicidio. ¿Cierto o no? Cierto, perfectamente de acuerdo. Yo siempre he dicho que, mira, no hay mejor fórmula para despejar la incógnita del supuesto recorrido que realizándolo. Ahí están las vías, ahí no la van a poder manipular ni van a poder quitar del medio nada, ahí está. Aparece una sombra que nunca se ha investigado, aparecen unos señores que desde donde termina la alambrada de las vías se abre y están allí celebrando un evento junto a las vías y dicen que allí no apareció ninguna niña por ningún sitio. Entonces está claro que hay que investigar todo esto. Y yo estoy convencido que... Sí, Antonio, dígame. Sabe la hora de cámara, que se ha perdido, y le dice, no es importante, se ha perdido y se acabó. Y ya se pierde, y como eso, pues infinidad de... Vamos. Claro. Estamos desesperados, como usted sabe, mucho, demasiado, pero estamos muy cuerdos y lucharemos, vamos, la poca vida que nos queda la vamos a adaptar aquí. Y están apareciendo además testigos nuevos, como hace esta semana, me decía Almudena, que aparece otra persona que quieren colaborar porque saben que aquello no se hizo bien y que hay que hacer una nueva investigación y llegar al fondo del asunto. Hay personas que se sienten muy mal porque en su momento ni le han tomado declaración ni lo han llamado simplemente para allá. O le han llamado para tomar la declaración o decirle, mira, tú quién eres de aquí para tomar decisiones. Absolutamente para nada lo han llamado. Y esa persona se ha puesto en contacto con nosotros y que necesita hablar y que le llamen a declarar si es necesario, porque aquella noche se hicieron las cosas muy mal. Además, nosotros confiamos en la jueza, cuando yo no estaba en este procedimiento, que con ustedes se portó bien, inclusive tuvo una reunión en la que veía que aquello no avanzaba,
Y yo creo que únicamente pedimos justicia, que se reabra la investigación y que se practiquen diferentes diligencias que tenían que haberse practicado. El resultado, pues Dios dirá. Pues ojalá sea así, de verdad os lo Muchas digo de gracias. corazón. Ojalá tenga que testificar todas las personas que puedan arrojar, aunque sea un poquito de luz a lo que ocurrió aquella noche, que analicen de verdad todas las pruebas que habéis presentado, que las tenéis. Sí, sí. Además, es que Están esta firmadas y pareja se lo ha documentadas. currado desde el primer momento. Y como tú decías, Antonio, estáis cuerdos, estáis serenos, y a mí dentro de esta fatalidad me alegra mucho veros tan enamorados, tan enteros y con tanta fuerza para seguir luchando. Un abrazo. Un abrazo. Un beso muy grande, gracias. Gracias a vosotros. Son muy buenas personas. Sí. ¿Se Además, puede son muy saber, fríos viendo Marcos, un tema ¿se de puede su saber hijo. algo más sobre esa tercera persona sobre esa persona que podría estar involucrada y que Yo ya les he se dicho han que presentado las esto, pruebas? en el ¿Y mejor con de qué los... finalidad pudo acabar con la vida de Yo esta les he dicho que en el mejor de pobre- los casos terminamos con un homicidio sin autor, porque evidentemente localizar un autor tantos años después, pero está claro que estamos ante un homicidio porque lo primero, que es que además chirría, es que la niña tuviera alimentos sin digerir y que eso nadie le ha hecho caso, y que tuviera una lesión post-mortem, que eso es clarísimo, porque cuando una persona fallece no tiene riego sanguíneo, luego no se producen hematomas, y eso está dictaminado. Hay 127.000 firmas presentadas, Claro. todos los datos que vosotros tenéis y que habéis aportado, y ojalá se reabra el caso y esta pareja, que como tú dices son Muchas bellísimas gracias. personas, Buenísimas puedan descansar tranquilas.